de la hora novena, Jesús exclamó con gran voz diciendo, Elí, Elí, y la palabra correcta no es como está ahí mal escrito en español, dice que lema sabactani. La palabra correcta es lama asaptani. Lama, que significa por qué en hebreo, si no verícuelo. Lama asaptani, que lo encuentra en el Salmo 22, porque ahí está en el Salmo 22:1. Lama sabactani, lama asaptani. Y dice que era la hora tercera. Volvamos al mapa. De la hora novena, Jesús exclamó con gran voz diciendo, Elí, Elí, y la palabra correcta no es como está ahí mal escrito en español, dice que lema sabactani. La palabra correcta es lama asaptani. Lama, que significa por qué en hebreo, si no verícuelo. Lama asaptani, que lo encuentra en el Salmo 22, porque ahí está en el Salmo 22:1. Lama asaptani. Y dice que era la hora tercera. Volvamos al mapa. Hola hermanos, que tengan un recontra mega saludazo con doble Z. Saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy a nuestro Padre Celestial. Padre Santo, que la lluvia tardía caiga sobre nosotros, sobre todos tus santos, sobre todo aquel que te lo pida, Padre amado, porque tú eres Dios bueno. En el nombre de Jesús, amén. ¡Wow, hermanos! Es decir, yo pensaba seguir adelante con mis videos cuando de repente me encuentro que este pastor que hizo el símbolo Illuminati del 666 y el ojo de Horus al mismo tiempo que les revelé en un video pasado, ahora dice que Jesús no dijo en el madero, Elí, Elí, lama sabactani, sino que dijo, Elí, Elí, lama asatani, recontraplop, hermanos. Es decir, esto ya es para quedarse con la boca abierta. Increíble. Lama asatani, recontraplop. Entonces, en este video vamos a mostrar más cosas sobre este pastor y sobre otro pastor del que también hemos hablado, que predica el falso rapto y la astrología, porque cuando vi que este pastor estaba diciendo semejante locura de lama asatani, me puse como a mirar qué es lo que pasa aquí. Aquí tiene que haber algo más oscuro, aunque lo que ya les había revelado en un video pasado era tremendamente oscuro, ese 666 con el ojo Illuminati al mismo tiempo mientras decía la palabra Satanás, es de locos, es horrendo, hermanos. Sin embargo, bueno, dije, aquí pasa algo. ¿Cómo así que lama Satani? Eso jamás lo había visto yo en ninguna iglesia, que a un pastor se le ocurriera decir semejante locura. Lama a Satani. Impresionante. Entonces, en este video vamos a exponer a estos pastores con sus señales cabalísticas masónicas, cuyo objetivo, finalmente, de esta secta de la masonería católica es devolverle a la Iglesia de Roma su gran poder y autoridad que tenía en la Edad Media. Es tremendo. Pero bueno, ahora nuestro Padre Celestial nos lo ha revelado y nos muestra cómo en estas iglesias profanan su santo nombre, mezclando su palabra y torciéndola para introducir dogmas masónicos cabalísticos que engañan al pueblo de Dios, el cual cree que está practicando el cristianismo, pero lo único que está practicando es una pseudo religión cristiana, cabalística, esotérica, llena de dogmas que no aparecen en la Biblia, pero que sí están en religiones hinduistas y cabalistas. Y, hermanos, todo esto nos lleva a la masonería católica. Por eso es que vamos de nuevo a exponer a estos pastores como está escrito, aunque finalmente no podamos tener una certeza total de que estos pastores pertenecen a una logia secreta, porque ciertamente no tenemos un libro de entrada y salida como para asegurarlo.
Ciertamente sí vemos las señales masónicas cabalistas que hacen, y es lo que vamos a mostrar en este video, porque como dice el dicho, si tiene 4 patas y es orejón, es porque es burro. Así que, bueno, hermanos, recordando también lo que está escrito en Efesios capítulo 5 versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y de una vez te advierto que no te dejes de ver este video porque de repente al principio te parece que la señal que hace el pastor es como una bobada, porque es una tendencia del ser humano a pensar que lo sabemos todo, a creernos tan soberbios y pensar que todo lo que escuchamos que sea algo que jamás habíamos escuchado, algo que nos cause extrañeza, es algo que está mal. Y entonces cometemos un grave error porque nos prohibimos a nosotros mismos el conocimiento. Por eso te pido que tengas paciencia, aunque tú veas una señal que yo muestro, que parece ridícula al principio, cuando vayas mirando todas las otras señales que estos pastores hacen, entonces vas a ver que la cosa es en serio. Y sobre todo porque dejé lo mejor para el final, para aquellos que son humildes y tienen esa capacidad de aprender, porque los soberbios nunca aprenden y por eso el reino de los cielos no es para los soberbios. Entonces, ¿qué pasa? La Iglesia Católica dijo, fácil, vamos a infiltrar a esta religión protestante, crearon la masonería católica, o finalmente siempre ha existido, pero ahora hicieron una pseudo religión mezclada con el catolicismo llamada masonería, y entonces es una religión oculta, nadie puede saber quiénes son ellos, y ellos se infiltran en todas partes de la sociedad. Y por supuesto, muchos de ellos son pastores evangélicos. Es de locos. Entonces el pobre hombre entró a una iglesia buscando salvación y no sabía que su pastor era masón. Recontra mega plop. Bueno, hermanos, entonces, claro que tú puedes ver en una iglesia evangélica a esos pastores denunciando la adoración a imágenes, la idolatría. Por supuesto, ellos van a seguir un papel, un rol. Inclusive ellos van a tratar de enseñarte algo que parece bueno, mezclan verdades con mentiras, porque, hermanos, luego siguen los engaños de la doctrina masónica católica, que son, por ejemplo, el engaño trinitario, el engaño de que Jesús cambió el día de reposo, el engaño de que cuando tú mueres realmente no mueres, sino que tu alma sigue viva, el engaño de la fantasía espacial. Y bueno, hermanos, muchísimos engaños, como para no revelarlo todo aquí desde el principio, pero es para que te vayas haciendo una idea de este poder engañoso que anda por ahí, en donde tú finalmente no sabes si tu pastor es realmente un verdadero pastor, porque puede ser un masón que pertenece a la masonería babilónica, católica, y de nuevo declaro, no es que yo tenga la certeza de que estos pastores son masones, porque no puedo decirlo con fundamento, porque no tengo el libro de entrada de la logia secreta, pero nosotros lo único que vamos a hacer en este video es analizar las señales que ellos hacen, y ustedes entonces saquen sus conclusiones, porque lo que aquí está en juego es la doctrina que ellos enseñan, y por supuesto vamos a mostrar que su doctrina es falsa debido a que hacen esta simbología masónica. Recordemos entonces que para nosotros no recibir las 7 últimas plagas del Apocalipsis, tenemos que salir de todas estas iglesias porque están infiltradas, hermanos, y predican un cristianismo falso. Leamos en Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Está claro entonces que no será a través del falso rapto secreto,
que alguien se va a librar de la ira de Dios, sino que será a través de salir de Babilonia. Y esta salida de Babilonia no incluye el acto literal de salir literalmente de una iglesia física, por ejemplo, como estas iglesias o templos convertidos hoy en día en partidos políticos, sino que también es el abandonar sus dogmas, porque son dogmas masónicos, hermanos. No son dogmas cristianos, entiéndanlo de una vez por todas. Y aquí les estoy mostrando las Biblias que ellos usan. Todas estas Biblias, nueva versión internacional, nueva traducción actual, nuevo lenguaje actual, nuevo esto y nuevo aquello, son Biblias masónicas. Entiéndelo de una vez por todas. Entonces, hermanos, tenemos que mirar esto. La masonería católica es algo real, los templos están ahí, y los símbolos que estos pastores hacen es algo real. Es una sociedad secreta creada por la gran ramera del Apocalipsis para agrupar a gobernantes, pastores, actores, empresarios, cantantes y toda persona que busque el éxito y el poder económico en la sociedad de manera fácil y rápida. Y para ello, pues qué mejor atajo que meterse a esta secta secreta, en donde a través de las relaciones entre estos masones, pues pueden lograr rápidamente el éxito. Por supuesto, obviamente tendrán que vender primero su conciencia. Recordemos entonces, hermanos, lo que nos prometió Jesús, lo cual es hoy una promesa cumplida, en Lucas capítulo 8, versículo 17. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Amén. Así que estos masones templarios pensaban que sus ritos y señas secretas estaban ocultos en esos templos horripilantes, sin ventanas, en donde nadie puede saber qué es lo que ocurre adentro. Pero todo eso hoy es expuesto a la luz, porque Jesús lo prometió. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Así que damos gracias a Dios, porque Él es el que revela todas estas cosas a su pueblo santo, para que no caiga como un sonso engañado por falsos profetas, cuyo único objetivo es perpetuar los dogmas católicos romanos que no tienen base bíblica. Y de eso es que se trata este video sobre todo. Porque, hermanos, a nosotros se nos enseñó esta falsa deidad llamada Trinidad que ni siquiera aparece en la Biblia. Es de locos, hermanos. Y las personas estaban adorando a un Dios que no existe. Entonces el primer símbolo masónico que encontramos en esta iglesia de este pastor, que es una iglesia o partido político, diría yo, más bien llamado Ríos de Vida, es el símbolo de la X, que lo está haciendo la esposa del pastor. Y bueno, ya hemos visto este símbolo que, por supuesto, por otro lado, además no es bíblico que una mujer sea pastora, pero bueno, es tema de otro video. En este caso, esta señal de los brazos cruzados que hemos visto que hacen cardenales y que el mismísimo Ignacio de Loyola sale haciendo en una foto o una pintura donde él tiene los brazos cruzados. Y bueno, hemos hablado de esto en muchos videos. Los que son viejos en este canal saben perfectamente que esto es una señal masónica cabalista. Aquí vemos, por ejemplo, a la hija de Elvis Presley en una revista posando con la señal de la X. También vemos al ex primer ministro de Israel, la cual no es el Israel bendecido por Dios. Y por eso ahora miramos el por qué la nación física de Israel no es el Israel bendecido por Dios. Así que no caigas en ese error de pensar, oh no, Ecusatón, estás diciendo que la nación de Israel no es bendecida por Dios. Pero es que el Israel bendecido por Dios no es esa nación, ¿ok? Entonces vemos al primer o ex primer ministro, Ehud Barak, posando con su esposa. ¿Y qué seña hacen? La señal de la X.
Recordemos también la cruz del Papa Francisco y cómo dentro de esa cruz hay un supuesto Jesús que hace la señal de la X. Y también recordamos que es una clara alegoría al demonio Pazuzu. También en las momias de Egipto que eran embalsamadas con los brazos en forma de X. Y además sabemos que la X es en realidad una cruz. Ahora recordamos, hermanos, que de esto nos profetizó Jesús sobre Babilonia diciendo en Apocalipsis 17, versículo 5, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es decir, este misterio que es de la religión católica, por supuesto, no es solo el misterio de la Trinidad, porque la religión católica tiene muchos misterios. Entre esos misterios son todas estas sectas secretas que ella dirige. Es algo de locos. Es una lista interminable, hermanos. Opus Dei, Caballeros Templarios, Sociedad de Malta, Sociedad del Yunque, la Orden de San Huberto, la Orden Mística de los Caballeros del Oriente, en fin. Ni para qué enumerarlas una por una, hermanos. Son sectas secretas dirigidas por la Iglesia Católica, en donde se agrupan todos estos masones y pastores que profesan o tienen apariencia de profesar la religión evangélica, pero luego ellos secretamente introducen y mimetizan en la religión cristiana dogmas masónico-católicos romanos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vimos lo que le ocurrió a la iglesia primitiva, la cual se alió con el Imperio Romano y luego se formó la Iglesia Católica. Y entonces, la Iglesia Católica es una religión netamente masónica. Y ahora, como se levantó el protestantismo con Martín Lutero, la manera de poder derrotar al protestantismo de la Iglesia Católica fue crear todo tipo de sectas y luego, a través de estas sectas secretas, enviar emisarios a estas iglesias protestantes, entre comillas, para infiltrarlas y para poner en ella pastores que en realidad son miembros de estas sectas masónicas católicas. Es impresionante, hermanos. Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, a este pastor con la camisa de cuadros de colores blanco y negro. Y eso es una alegoría clara al piso de un templo masónico. Y vemos que no solamente es el pastor, sino también su esposa. ¿Son coincidencias esto, hermanos? Es la pregunta que hay que hacerse. Nosotros no tenemos más base para afirmar algo, sino que simplemente miramos estas coincidencias y nos preguntamos, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pero seguimos viendo las señales. Por ejemplo, hermanos, cuando vemos esta señal masónica que hace la esposa, cuando parece que un brazo sostiene a otro brazo, es una posición de brazos que no tiene sentido. Pero cuando miras a otros masones que aparecen haciendo la misma señal con los brazos de la misma manera, tú te haces preguntas. ¿Qué sucede aquí? Es tremendo. Luego vemos al pastor con los dedos de las manos cruzados. Sabemos que es una señal masónica. Y de nuevo nos preguntamos, ¿qué ocurre aquí? Y luego, hermanos, vemos la señal del dedo alzado. Es una clara señal masónica. Y de nuevo vemos otra confirmación. Es tremendo. Y ahora uno empieza a entender por qué estos pastores empiezan a transformar sus iglesias en partidos políticos, hermanos. Y es que el problema del cristianismo ha sido siempre ese, y es que ha estado mezclado con el Estado. La Iglesia Católica ha sido una religión que ha explotado desde siempre al Estado. Ha usado al Estado para obtener jugosos contratos, para dirigir universidades públicas, colegios, inclusive para ella crear sus propias universidades, o
hasta obligando a los alcaldes de un pueblo a construirles templos a la Iglesia Católica. Entonces, la Iglesia evangélica ha empezado a imitar el modus operandi de la Iglesia Católica desde hace algún buen tiempo, y empezaron a aprovecharse de este caudal de personas que van a los templos evangélicos y han ido poco a poco transformando sus iglesias en partidos políticos. Y por supuesto que muchos feligreses ven una gran rentabilidad en ser ahora cristianos porque pueden obtener prebendas del gobierno al mismo tiempo que piensan que se están salvando gracias a la bendición del pastor. Plop. Entonces imagínate si no hay mucho en juego, en donde un pastor de estos puede obtener jugosos contratos de parte del Estado en contraprestación por volver a sus feligreses en militantes de un partido político. Y no hablamos solamente de riqueza que le sobreviene a ese pastor, sino a sus hijos y a los hijos de sus hijos, y así de generación en generación. Entonces, es claro el por qué estas sociedades secretas son de alguna manera tan deseables, porque como lo dijo la misma presidente de Chile, la señora Bachelet, su abuelo era masón y su abuelo le dijo, ¿sabes qué? Debes también entrar a la masonería. ¿Y por qué? Porque es algo que les permite transferir la riqueza de generación en generación. Ahora, nosotros no tendríamos ningún problema con la masonería si fuera cierto que era una sociedad laica o liberal como ellos se hacen ver, pero la realidad es más increíble que la ficción, porque la masonería es realmente una sociedad supuestamente cristiana. Amigos, y ahí es donde tenemos un tremendo problema, porque nos vemos con el mandato de nuestro Señor Jesucristo de exponer a esta entidad o institución enloquecida que usa el cristianismo para obtener riqueza y poder político. Hermanos, entonces, es por esto que es tan importante mantener aletargados a los feligreses, engañados en un cristianismo que no es bíblico, y que ellos piensan que sí es bíblico porque se les lee la Biblia, pero solo te leen los versículos que a ellos les conviene, y no te leen los otros versículos donde les refutan totalmente su doctrina. Es de locos, hermanos. Entonces luego vemos en esta iglesia o en este canal de YouTube de este partido político Ríos de Vida el símbolo clásico masónico del payaso, que supuestamente es para los niños, porque los niños también quieren aprender de la Biblia, pero yo entiendo, hermanos, que no hay nada más anticristiano que un payaso, porque el payaso es un símbolo de burla, y eso es totalmente anticristiano. Sin embargo, resulta casualmente, porque son esas casualidades, hermanos, que el payaso es un claro símbolo masónico. Ustedes lo saben. Yo no tengo ya que inventarme esto porque ustedes han visto prueba sobre prueba de estas cosas. Luego, hermanos, nosotros vemos los infaltables rombos y aquí ya sabemos que estamos en aguas profundas, ¿verdad? Ya esto se salió de la casualidad. Cuando vemos los rombos, sabemos que estamos ante una señal de la masonería. Y los que han visto mis videos pasados han visto a cantantes que siempre son obligados a tomarse una foto al lado de una malla con rombos. Inclusive recordamos a la expresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, quien además reconoció que muchos presidentes de la Casa Rosada en Argentina han sido masones, y por supuesto eso tendría que incluirla a ella, y ella salió posando al lado de la famosa malla. Y bueno, es una señal ocultista, como lo he explicado en otros videos, porque la figura de un rombo es similar a la figura de un diamante, y en este caso la palabra declara en Zacarías capítulo 7 versículo 12: y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros.
Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y esto se cumple al pie de la letra, hermanos. Estas personas han puesto su corazón como diamante. Por más de que se les ha predicado para que se arrepientan, han endurecido su corazón todavía mucho más. Entonces ahí está todo el tema de los rombos. Para aquellos que son nuevos en este canal, si tú aún tienes alguna duda con esto, miremos que el pastor sale en otro video en la carátula con su camisa de rombos. Nada de esto es coincidencia, pero además vemos otro símbolo masónico dentro de su camisa. Es de locos. Podemos ver el símbolo de la escuadra y el compás. Si pones atención en su camisa, ahí está ese símbolo, hermanos, a plena vista. Es impresionante. Y vamos a dibujar aquí el símbolo para que tú lo puedas ver, pero está ahí en la camisa. Miremos también este símbolo en otra iglesia, una iglesia adventista, y estaba ahí el símbolo de la escuadra y el compás. Entonces, hermanos, esto no es ya coincidencia, ¿verdad? También miramos cómo tiene las dos manos alzadas y con las palmas abiertas. Eso es también un símbolo masónico. Y es obvio que la persona del común ignorante dirá, bueno, pero ¿y entonces? ¿Qué culpa tiene la persona de mover las manos así o asá? Claro, es que precisamente todas estas señales están hechas para que la persona del común no las pueda reconocer. Precisamente, son señales comunes que cualquier persona diría, yo no veo nada. Pero nosotros seguimos viendo señales específicas que han hecho otros masones confesos y las exponemos para que tú las compares y tú tomes o saques tu propia conclusión de lo que está ocurriendo en el cristianismo. Es tremendo, porque hermanos, nosotros no estamos inventándonos nada, porque ahora les voy a mostrar un video que hizo este pastor en donde pone el número 33 en el título. Y yo no sé tú, pero ya esto es demasiado evidente, porque recordamos que el número 33 excita enloquecidamente a los masones, recontra mega plop. Es de locos, hermanos. Hasta este punto hemos llegado, porque sabemos además, si tú puedes mirar las noticias, vas a ver el número 33 constantemente. Y se inventan inclusive noticias, todo para poner el número 33. Dicen que murieron 33 personas, dicen que va el 33% de encuestados, y así se van inventando todo tipo de noticias con el número 33. Pero además, ahora como se han dado cuenta que estamos al tanto, entonces ahora usan el número 32 o el 32 invertido, que es el 23. Ahora, recordemos que los noticieros son manejados por la masonería también. Recordemos que CNN es un canal católico, creo que ya es evidente para todo el mundo. Pero ¿cuál es el objetivo de esto, hermanos? La masonería católica pretende sentarse sobre 7 ramas de la sociedad en un intento por distraer la atención del mundo, del anticristo, a la masonería. Por supuesto, nosotros también vamos a exponer eso, porque muchos católicos honestos son llevados a ver estas cosas y dicen, no, pero es que mi iglesia está infiltrada por la masonería. Y aquí vamos a explicar qué es lo que está sucediendo. Tu iglesia no está infiltrada por la masonería, amigo católico, es que tu iglesia es la masonería. En este caso, ellos pretenden inventarse el concepto de que la masonería manipula 7 ramas de la sociedad, que serían artes, negocios, medios de comunicación, iglesia, educación, familia y gobierno. Entonces, a través de la masonería, ellos pretenden controlar todo eso, hermanos. ¿Y por qué? Porque ellos pretenden desviar la atención del anticristo sentado sobre 7 montes hacia la masonería, sentada sobre 7 ramas de la sociedad. Sin embargo, nosotros tenemos que entender muy bien la profecía para que no seamos engañados a llevar a creer la gran mentira de que la Iglesia Católica ha sido infiltrada
porque eso es falso. La Iglesia Católica es la madre de las sectas. Ella es la que infiltra. Ella jamás ha sido infiltrada. Para nosotros entender esto debemos recordar que la gran ramera de Babilonia está sentada sobre 7 reyes. Estos 7 reyes no son esas 7 ramas de la sociedad, son 7 reyes. Y recordamos que el apóstol Juan nos dice que cuando él estaba vivo, 5 de esos reyes ya habían caído. Leamos en Apocalipsis 17, versículo 10. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Está claro entonces que esos 7 reyes mencionados, o estas 7 ramas de la sociedad, que son las artes, los negocios, los medios de comunicación, la iglesia, la educación, la familia y el gobierno, no pueden ser los mismos 7 reyes que habla Apocalipsis 17, versículo 10. ¿Ok? Porque ya el apóstol Juan nos está diciendo que en sus días 5 de esos 7 reyes ya habían caído. Y por supuesto que, en nuestro caso, estas 7 ramas de la sociedad no han caído. Esto sigue en pie. Las artes, los medios masivos, la religión, los negocios, etc. Nada de eso ha caído. Entonces, este es un engaño que el demonio tiene preparado para engañar a muchos católicos honestos que están en búsqueda de la verdad. Por eso vemos al cardenal Vigano diciendo constantemente que la Iglesia Católica está infiltrada por la masonería, porque cada vez la verdad es expuesta más y más, y por supuesto que la Iglesia Católica empieza a buscar a quien echarle el agua sucia. Entonces, si tú piensas que esto es un invento mío, ahora vemos a este pastor que dice que Jesús lama a Satani. Amigos, y miremoslo posando en una foto con una malla con rombos de fondo. ¿Casualidad? Las casualidades no existen, hermanos. Entonces, el pobre hombre entró a una iglesia buscando salvación y no sabía que su pastor pertenecía a una logia secreta. Plop. Es de locos, hermanos. Cuando una persona trata de arrepentirse sinceramente y entra a una de estas iglesias y entra a un laberinto sin salida, como si fuera poco, a que no adivinan cómo se llama la página web de su iglesia. Se llama Dios 911, recontra hiper mega plop, y les voy a explicar por qué en ese título hay una clara simbología masónica. Es impresionante, hermanos. Ahora, si tú entiendes esto, de cómo el 911 está relacionado con la masonería, vas a entender muchísimas cosas que han ocurrido en el mundo y tus ojos se van a abrir tremendamente a qué es lo que está ocurriendo en el mundo. Cuando tú entiendes que este mundo es manejado como si fuera una obra de teatro, en donde los seres humanos son marionetas, simples marionetas. Y cuando tú prendes el televisor a ver noticias, lo único que ves son obras de teatro. ¿De quién? De la masonería católica. Es algo impresionante, hermanos. Entonces, cuando nosotros vemos el símbolo de la masonería, empezamos por estas columnas. Una columna, la primera, y luego sigue la bolita arriba de la columna. Luego sigue en la mitad el escudo o emblema de la masonería, la escuadra y el compás. Luego sigue otra columna con una bolita arriba. Recordamos entonces que cada columna era supuestamente la columna del templo de Salomón, en donde la primera se llamaba Jaquín y la segunda Boaz. Y también recordamos, hermanos, que las dos columnas con una bolita arriba nos representan la letra I, es decir, cada columna es una I, ¿ok? Luego, entonces, el símbolo de la escuadra y el compás nos representan 2 letras X, ¿verdad? Está ahí, fácil de ver. Entonces, cuando vemos ahora el símbolo de las 2 columnas y la escuadra y el compás, vemos una I primero si empezamos a leer de izquierda a derecha,
luego sigue una X, luego sigue otra X y luego sigue la última I, que sería la columna final. Entonces, cuando nosotros miramos eso con otros ojos y lo miramos como si fueran números romanos, entonces de nuevo leyendo de izquierda a derecha, primero siguen los dos primeros números, una I y una X, que en números normales es el número 9, y luego sigue la X y la I, que en números normales representa el número 11. Entonces ahí sale el número 911, hermanos. Entonces, hermanos, soy yo el que me estoy inventando esto. Miremos esto. Hemos llegado entonces a que el 911 es un código masónico que nos muestra el simbolismo de la masonería. Este logo ICSI o 911 es en realidad las dos columnas con la escuadra y el compás. Entonces, ahora nos vamos a lo que ocurrió en el 911, ¿recuerdan? Y empezamos a analizar estas cosas en base a lo que ya hemos aprendido. Entonces, las dos torres gemelas nos representan cada una columna. Una Jaquín, otra Boaz o dos I, ¿cierto? Una columna, una torre es una I y la otra torre es otra I, ¿verdad? Luego, esas dos I son derribadas, son destruidas. ¿Y qué nos queda ahora en este nuevo edificio que construyeron llamado el único centro del comercio mundial? Nos queda la escuadra y el compás. Es de locos, hermanos. Es decir, esto no se lo inventa nadie. Es evidente, hermanos, que, bueno, ustedes pueden sacar sus propias conclusiones de que este evento que ocurrió en el 911 no fue una locura, producto de la ira de unos locos islámicos. Por supuesto, hermanos, que hay mucho más de fondo. Pero bueno, hermanos, para no irnos más adentro en ese tema, recordamos que también la estrella de David, que muchos creen que es un símbolo cristiano, pero que no es de ninguna manera un símbolo cristiano, ni judío siquiera, hermanos, será un símbolo de la nación que pensamos nosotros que es Israel, pero no es un símbolo judío, ¿ok? Y nosotros a esa estrella más bien la llamamos estrella de Refán, como está escrito en la Biblia. Y entonces si tú le pones un palito al lado de la estrella en el lado izquierdo y otro palito en el lado derecho, pues nos da otra vez el símbolo ICSI o 911 o IXXI. Entonces, ¿qué pasa? Este símbolo, hermanos, de esta estrella de Refán se obtiene de unir dos triángulos. Un triángulo mirando hacia arriba, otro triángulo mirando hacia abajo, hermanos. Y eso es exactamente lo que vemos en este edificio del One World Trade Center o único centro mundial de comercio. Es innegable entonces que volvemos al mismo tema. Masonería, cabalismo. Y finalmente, entonces este pastor que tiene esta iglesia de Dios 911 es el mismo pastor que dice que Jesús no dijo Elí, Elí, lama sabactani, sino Elí, Elí, lama asatani. Recontra plop. Ahora entonces ya vemos qué pasa. No es Dios 911, es Dios IXXI, hermanos. Es decir, Dios de la masonería. Oh, no, hermanos, es tremendo, es de locos, hermanos. Y como si fuera poco, esta iglesia dice que lleva 23 años predicando, 23, que al revés es 32. Bueno, hermanos, realmente uno se queda con la boca abierta. Además de todo, resulta que el nombre de esta iglesia es Ministerio como las Águilas. Recordamos que las águilas es un símbolo masónico, hermanos. Entonces, uno se queda impresionado. Ya ven que
no tomo una sola cosa y de ahí saco una doctrina como sí hacen estos pastores evangélicos, sino que tomo muchas cosas que en principio parecen casualidades como sin sentido o como exageradas, pero que cuando lo vemos todo en conjunto, entonces empezamos a entender que algo está ocurriendo aquí, ¿verdad? Nuestros ojos empiezan a abrirse, sobre todo cuando recordamos que este fue el mismo pastor que hizo la señal del 666 y el ojo de Horus mientras decía la palabra Satanás. Y recordemos que estaba condenando a una mujer que trataba de advertirles a esa iglesia de los errores que estaban cometiendo, y a esa mujer la condenó diciéndole que era hija de Satanás. Hermanos, es impresionante. Entonces estos feligreses de esa iglesia, me imagino que estarán muy asustados y no se atreverán a decir nada, no vaya a ser que ese pastor les diga que son hijos de Satanás. Mientras tanto, a Ecusatón, cualquiera le puede decir lo que quiera, pueden entrar a mi grupo en Telegram y pueden decirme, mientras sea respetuoso, por supuesto, pueden tratar de debatir conmigo lo que quieran y con mucho gusto debatiré con ustedes. Claro que si andan con groserías los voy a expulsar, pero tratar de explicarle la sana doctrina a esta iglesia Dios Ixi te puede hacer merecedor de ser llamado hijo de Satanás cuando ellos claramente tienen un nombre muy pero muy ocultista. Dios Ixi, Dios 911, Dios de Jaquín, de la escuadra y el compás, y de Boaz, recontraplop. Está a plena vista, hermanos, es impresionante. Entonces, luego nos preguntamos, hermanos, esta loca doctrina de la Trinidad que enseñan estos pastores diciendo que es bíblica, cuando en el año 381 en un concilio dijeron que era un dogma. Es decir, esto ya está probado que es un dogma que no aparece en la Biblia hace miles de años, y estas personas tratan de venir a usar la Biblia para probar la Trinidad, cuando la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Y te dicen, Ecusatón, Dios es uno, pero son tres. Y uno le pregunta, pero bueno, ¿es uno o son tres? Bueno, Ecusatón, tú no entiendes nada porque es un misterio. Claro que es un misterio porque en tu frente tienes un misterio. Pero en la Biblia no hay ningún misterio. El único misterio que existía era el misterio del Hijo, que no había sido revelado, pero el Hijo de Dios ya fue revelado al mundo, y ese era el único misterio que existía. Pero la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, y jamás encontramos un versículo donde diga que Dios se manifiesta en tres personas. Entonces ahora entiendes por qué te enseñan mentiras, hermanos. Leamos entonces lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 22 al 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y esta palabra, que parecía como que, ¿cómo así? Que Jesús le va a decir a su propia iglesia, apartaos de mí, nunca os conocí, pero ¿cómo está eso? ¿Por qué Jesús haría algo así? Pero resulta que estos que se hacen llamar cristianos adoran a un Dios que no aparece en la Biblia, a un Dios masónico, la tal Trinidad. Jesús entonces está en todo su derecho y ahora tiene toda la lógica que Jesús les diga a estos supuestos cristianos, apartaos de mí, nunca os conocí, porque ellos estaban adorando a otro Dios, a la tal Trinidad. Entonces ahora tiene mucha lógica eso. Es impresionante, hermanos. Entonces luego, hermanos, vemos a este otro pastor con el logo de la NASA en su chaqueta, hermanos. Y recordamos que todos los astronautas eran masones. Todos los que fueron supuestamente a la luna, los que viajaron al espacio sideral,
al infinito y más allá. Todos eran masones, hermanos. Todo fue una obra de teatro de la masonería, porque ellos controlan los medios masivos de comunicación. Y finalmente entonces, nosotros vemos el por qué este pastor Arrázola también está predicando la fantasía espacial, porque, hermanos, es algo que ni siquiera está en la Biblia. En la Biblia jamás se habla de planetas de tierra firme en donde nosotros podamos ir y viajar a ellos. Jamás. Lo único que Jesús dice es que la casa de Dios tiene muchas moradas, y claro que sí, porque es una gran ciudad, es la santa ciudad. Por supuesto que tiene muchas moradas, pero nunca se habla de otros planetas de tierra firme en la Biblia. Entonces, ¿de dónde saca este pastor la locura de predicar en una iglesia que hay planetas de tierra firme? Es algo que no aparece en la Biblia, y todo se debe a que el Papa Francisco dice que no puede haber oposición entre ciencia y religión. Es decir, literalmente te está diciendo en tu propia cara el Papa Francisco que la ciencia de hoy en día no es más que religión. Es decir, todo es un engaño. Te lo están diciendo. Pero no hablamos, por supuesto, de la verdadera religión, la que sí aparece en la Biblia verdadera, no en las Biblias masónicas, nuevos lenguajes. Hablamos, hermanos, de las verdaderas Biblias que te muestran, sin lugar a dudas, que la fantasía espacial no existe. Y nadie puede venir a predicar con la Biblia verdadera, Reina Valera o Jubileo 2000, que la fantasía espacial existe. Es una doctrina o dogma masónico, hermanos. Te engañaron. Lo lamento. Si para ti es muy difícil de entenderlo, pues sigue orando y llegará el punto en que te darás cuenta. Mira mis videos uno a uno mientras es posible, porque pronto los van a borrar como ya han borrado más de 100 o 200 videos míos. Entonces, ¿cuál es el sentido de todo esto? Eres llevado a violar la ley de Dios adorando a una falsa deidad femenina llamada Trinidad, que se transforma en hombre, en Padre o Hijo o Espíritu Santo, y finalmente ni es mujer, ni es hombre, ni es uno, ni son tres. Es una doctrina que no tiene sentido por donde la mires, y por supuesto estás en idolatría total. Y entonces el pastor te lleva en círculos, en un laberinto del que jamás encontrarás la salida. Porque tú piensas en tu corazón que has llegado a la iglesia de Dios y llegaste a un templo masónico, a un partido político, hermanos. ¿Entendemos? Entonces estos pastores te engañan diciendo que Jesús cambió el día de reposo, hermanos. Es una cosa de locos. Te engañan diciendo que cuando tú mueres realmente no mueres, que es la mentira más antigua del mundo, cuando el demonio le dijo a Eva en Génesis capítulo 3 versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ahí tienes la mentira. Muchas personas creen eso, que cuando mueren realmente no mueren. Y eso es un dogma masónico hinduista llamado samsara. Es un concepto antibíblico en el cual tú sigues existiendo en una entidad metafísica, en algo etéreo. Es una gran mentira. Y por supuesto que muchos no se quieren arrepentir de sus pecados, pensando que tendrán una segunda oportunidad, porque seguirán viviendo. Y resulta que no es así. Si tú no te arrepientes antes de morir, finalmente serás resucitado solo para ser arrojado al lago de fuego, donde morirás para siempre. Entonces entendamos, hermanos, que está en juego un poder político, está en juego mucho dinero, poder económico, y de repente, hermanos, estos pastores y curas no van a dejar a un lado toda esa riqueza para que tú tengas salvación. Miremos la mentira de decir que el día de reposo fue cambiado del sábado al domingo, hermanos. Es una mentira de locos. Entonces recordamos
que Jesús permaneció en su tumba en sábado. Y eso nos muestra claramente que Jesús nunca cambió el día de reposo, antes por el contrario, lo honró, inclusive estando muerto, porque leemos en Nehemías capítulo 13 versículo 19: sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran cargas. Hermanos, ¿acaso no permitió el Padre Celestial que los fariseos pusieran 2 soldados romanos a la puerta de la tumba de Jesús para impedir que las personas entraran en día de reposo a la tumba de Jesús? Hermanos, obviamente el deseo de los fariseos era evitar que Jesús saliera de su tumba, pero Dios lo permitió precisamente porque si otras personas hubieran entrado a la tumba de Jesús en sábado, hubieran violado el día de reposo, hermanos. Así que Dios protegió a todos aquellos que amaban a Jesús, de tal forma que puso a la entrada de la tumba de Jesús a 2 soldados para evitar que las personas violaran el día de reposo. La puerta de la tumba de Jesús permaneció cerrada y no pudo abrirse jamás en sábado. Eso hubiera contradicho la ley. Pero además de todo, hermanos, aún la madre de Jesús y todos los que seguían a Jesús guardaron ese sábado como día de reposo. Leamos en Lucas capítulo 23 versículo 56. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Es decir, la misma madre de Jesús sabía que debía descansar ese día de reposo, aun y cuando era su propio hijo el que estaba ahí en la tumba. Ella descansó en ese día de reposo. Solo hasta el domingo, muy temprano, María Magdalena salió a ver la tumba de Jesús y se encontró con que ahora sí podía ser removida la piedra, que era una carga pesada. Nosotros recordamos entonces que hay una ley en la cual tú no puedes mover carga en sábado. Jeremías capítulo 17 versículo 19 al 22. Así me ha dicho Jehová: ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá, y ponte en todas las puertas de Jerusalén, y diles: oíd la palabra de Jehová, reyes de Judá, y todos los moradores de Jerusalén, que entráis por estas puertas. Así ha dicho Jehová: guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo, o sea, en sábado. Es decir, esa rueda que pusieron ahí en la tumba de Jesús, esa piedra pesada, no podía ser removida en sábado. Guardaos de removerla, de meterla por las puertas de Jerusalén, ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo, como mandé a vuestros padres. Entonces el hecho de que esa piedra pesada que pusieron ahí en sábado no fue removida en sábado es una prueba de que el día de reposo fue santificado por Jesús. Es decir, que Jesús validó el sábado como día de reposo en su resurrección, y quedó muy claro que el domingo no es un día santo, porque en ese día los ángeles removieron la piedra pesada, la quitaron de en medio, y la puerta de la tumba de Jesús quedó abierta para que Jesús pudiera salir y para que los discípulos también pudieran entrar. ¿Por qué? Porque era un día común, no era ya día de reposo, era domingo, un día común de trabajo, irrefutable, hermanos. Entonces vemos que Jesús y el Padre Celestial guardaron el día de reposo semanal de una forma que es impresionante, hermanos. Y resulta entonces
que vemos cómo se esfuerzan estas iglesias por predicar esta gran mentira de que el día de reposo fue cambiado porque Jesús resucitó en domingo, cuando lo que nos muestra la Biblia es que el hecho de que Jesús haya resucitado en domingo es prueba de la santidad del día de reposo, porque la puerta permaneció cerrada en día de reposo, como ocurría en Jerusalén, en donde se ponían 2 soldados a la puerta de Jerusalén para que nadie pudiera entrar carga o sacar carga de Jerusalén, dando testimonio clarísimo de que Jesús santificó el sábado de una manera solemne, aún en su muerte, estando en la tumba. ¿Cómo es que estos pastores ahora dicen, no, es que Jesús, al levantarse de su tumba en domingo, estaba declarando que el domingo ahora es santo? No, eso no tiene ningún tipo de lógica bíblica. Eso pertenece a la masonería católica, hermanos, es de locos. Y uno entonces entiende por qué el mundo está en una condición tan decadente, por qué cada vez más esta sociedad va al colapso, y es porque estos pastores no pueden lograr la santidad del ser humano, porque antes de predicar el arrepentimiento te enseñan a violar la ley de Dios. Y literalmente entonces, tú que quieres salir del mundo y tratas de entrar a una iglesia, no entras a ninguna iglesia, entras a un templo masónico, en donde tú no perteneces a su logia secreta, sino que eres un militante de un partido político. Simplemente tú eres esclavo de la masonería. Ni siquiera te van a dar a ti una universidad o te van a hacer dueño de uno de sus templos, no. Es de locos, hermanos. Entonces, es impresionante lo que está pasando. Y luego piensa alguien que estas iglesias, aliándose con el Estado, van a volver a traer a Dios a la familia, van a restaurar a la sociedad, cuando estas iglesias están totalmente contaminadas con la masonería. Es imposible, hermanos. Es que lo que Jesús dijo es clarísimo. Árbol malo da frutos malos. La masonería es un árbol malo, y todas estas iglesias que pertenecen a la masonería no dan frutos buenos. ¿Acaso no lo vimos ya hace 2 años? En donde estos pastores que hace 5 años sanaban cánceres, de un momento a otro ya no sanan ni una gripa, hermanos. ¿Acaso no está esto clarísimo? Hasta pronto, hermanos.